¿Qué tal? Muy buenas tardes, Cristina, Isabel, Luna, Loida, Mino, Isaac, Carmen, Ángel. Bienvenidos a nuestra clase de la semana número 4, donde estaremos revisando los temas de la primera parte de esta unidad. ¿Me confirman si me pueden escuchar, por favor, antes de comenzar? Fuerte y claro. Ok, perfecto. Entonces, les decía, en esta Open Class ya estamos entrando en esta primera parte de la unidad que se divide a lo largo de las semanas 4 y 5. En esta semana, bueno, ya lo saben, en el caso de la modalidad de actividades, la actividad de esta semana es una tarea entregable cuyo formato pueden descargar de la sección semanal de actividades. Pero continuamos también con la segunda parte del Foro 2, ¿no? Con la segunda etapa de nuestro Foro 2. Entonces ya está publicada desde el día de ayer la consigna de la segunda etapa. Entonces para quienes sean de actividades, recuerden que hay que continuar participando ahí de acuerdo a lo que señala en la consigna de segunda etapa del Foro 2. Y bueno, en el examen los temas también hay que tomar mucho en cuenta, los contenidos de aprendizaje de esta semana. Ahorita en esta clase vamos a tratar de abordar algunos de los puntos justamente más importantes que se van tratando en esos contenidos de aprendizaje. ¿Qué vamos a revisar en concreto en esta sesión? Vamos a ver algunos conceptos bien importantes, como es el de comunicación, como es el del propio lenguaje. Vamos a analizar también el de habla y los vamos a diferenciar también con algunos otros conceptos comunes y que a veces hay confusión en la manera de utilizarlos. Y también vamos a revisar teóricos sobre el estudio del lenguaje. Entonces, por el momento voy a silenciar los micrófonos que estén abiertos, pero si en algún momento quieren participar o quieren compartir alguna duda, alguna observación, lo pueden hacer, pueden encender su micrófono, pero mientras no estén participando, es importante mantenerlos desactivos para evitar ruidos que afecten, digamos, la comprensión de la clase. Entonces, sin más dilación, vamos a comenzar justamente por ver estos importantes conceptos que son el de comunicación y el de lenguaje. Lo que les propongo en esta diapositiva es una definición muy sintética del concepto de comunicación, pero al mismo tiempo es muy rica. Si vamos analizando los elementos que se muestran en esta definición, vamos a encontrar que justamente hay muchos aspectos que debemos tener en cuenta para tener claro esta noción de comunicación. Lo primero que decimos aquí es que la comunicación es un proceso activo de interacción, es decir, requiere de la participación interactiva y activa por parte de quienes participan en ese proceso. También decimos aquí que se realiza dentro de un contexto, ¿no? Toda comunicación siempre tiene lugar dentro de un contexto de esa comunicación. De hecho, una comunicación puede ser distinta aunque se compartan los mismos mensajes dependiendo del contexto en el cual se realice. ¿En qué consiste este proceso activo de interacción que se realiza dentro de un contexto? Pues justamente en el intercambio de contenidos de significado o mensajes, ¿no? Que podemos definir como mensajes. Y esto es posible en la medida en que utilizamos códigos compartidos, ¿no? En la medida en que los interlocutores comparten los mismos códigos. Vamos a ver cada uno de estos elementos ya de manera desglosada, a manera de análisis, de cuáles son justamente estos elementos y en qué consiste cada uno de ellos. Tenemos el contexto, ¿no? Les decía yo que toda comunicación se realiza dentro de un contexto. ¿Y qué es o qué consideramos que forma parte de un contexto de la comunicación? Pues el lugar en el que se realiza, el momento en que tiene lugar, las circunstancias, las condiciones, los supuestos, todos los antecedentes que hay
o que han sucedido previos al proceso comunicativo en sí mismo y a las expectativas que tienen lugar también ahí, ¿no? Entonces, todos estos elementos que de alguna manera rodean o envuelven un proceso de comunicación son importantes, es importante tenerlos en cuenta, ¿no? ¿Qué más elementos? Tenemos los contenidos de significado o mensajes, ¿no? Decíamos en la definición que la comunicación involucra un intercambio de mensajes. Los mensajes pueden ser información, ideas, incluso podemos comunicar emociones, deseos, necesidades, etcétera, ¿no? Entonces, todo aquello que tiene un significado, que tiene un contenido de significado y que podemos expresar y que otra persona puede recibir, eso sería un mensaje, ¿no? ¿Quiénes intercambian estos mensajes? Pues ya decíamos, son precisamente lo que llamamos los interlocutores, que son las personas o las entidades que interactúan y que asumen roles de emisor y receptor del mensaje. Pero hay algo bien importante a tener en cuenta en el modelo de la comunicación a propósito de estos roles, y es que estos roles se van intercambiando a lo largo de la propia comunicación. Es decir, en un primer momento, uno de los interlocutores es emisor, mientras que el otro es el receptor del mensaje. Pero en cuanto recibe una retroalimentación, el que era receptor se vuelve un emisor y viceversa, ¿no? Es muy importante que en el proceso de comunicación se realiza este intercambio de roles. ¿Por qué? Porque justamente eso lo diferenciaría de otro concepto como es el de la información. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre la información y la comunicación? La diferencia reside en que en la información el emisor siempre es el mismo y el receptor siempre es el mismo. En cambio, en la comunicación, estos roles de emisor y receptor de los mensajes se van intercambiando, ¿no? Es cuando realmente se estaría produciendo un proceso comunicativo. Y yo les decía que esto es posible intercambiar mensajes o intercambiar contenidos de significado en la medida en que utilizamos códigos compartidos. ¿Qué son los códigos compartidos? Pues la forma de expresión intersubjetiva que adopta el mensaje o contenido de significado. Por lo tanto, ¿qué significa que un código sea compartido? Que esa expresión que uno utiliza tenga el mismo significado para el emisor y también para el receptor. Si yo utilizo una palabra, esa palabra que utilizo, el significado con la que yo la quiero comunicar, tiene que entenderse o tiene que tener el mismo significado por parte de la persona que recibe el mensaje. Eso es posible en la medida en que los códigos que utilizamos los compartimos y sabemos que tienen un significado, ¿ok? Si utilizamos a lo mejor en la comunicación imágenes, esas imágenes deben de tener el mismo significado también para el emisor y para el receptor. En la medida que tienen el mismo significado, entonces estamos diciendo que estamos utilizando códigos compartidos. ¿Qué sucedería en el caso de que no se compartieran los códigos? Pues no se podría realizar el proceso de comunicación, porque si yo utilizo una palabra que mi interlocutor desconoce su significado, no comparte el mismo código y por lo tanto no va a poder entender lo que yo le estoy diciendo. Eso puede suceder en el caso de personas que hablan diferentes idiomas, ¿no? No comparten los mismos códigos. ¿Por qué? Porque los signos que utilizan, todos los elementos que utilizan en la comunicación no son comprensibles por la otra persona, ya que no comparten los mismos códigos, ya que no hablan el mismo idioma, ¿no? Por último, diríamos que el canal de comunicación sería el medio a través del cual se emite y se recibe el código. Cristina, ¿tienes alguna duda? Veo tu mano levantada. Sí, nada más un comentario con referente a los códigos, que si hablamos el mismo idioma, se entiende, pero sucede que a veces, ¿cómo lo interpreto? Cuando realmente yo puedo decirle palabras y usted no, usted en español, en el mismo idioma, y no entendernos. Ahí, ¿cómo funciona? Porque si Sí, yo le bueno, corte, es por que ejemplo, usted habla español, yo hablo español. Le digo, bueno, ahora me voy a levantar, me voy a poner la pollera, voy a ponerme mis championes y me voy.
y usted se queda sin saber qué es lo que yo voy a hacer. En ese caso, es un código compartido, pero ¿cómo se manejaría? Porque no hay entendimiento y ese mismo idioma. No sé No, pero si hay, es a muy ver, rebuscada, perdón. sí, te respondo con gusto, Cristina. Si tú, aunque hablemos un idioma común, en este caso, por ejemplo, el castellano o el español, hay diferentes variantes, ¿no? Hay variaciones, localismos, regionalismos, ¿no? Que se utilizan a lo mejor en México, pero en Perú no se utilizan, o en Chile no se utilizan, o en Venezuela no, y habrá otros que sí, porque en cada lugar tenemos nuestros localismos, precisamente muchas veces se definen así, y yo puedo utilizar términos que la otra persona o mi interlocutor no entiende. Entonces no estamos compartiendo del todo los mismos códigos. Para compartir los mismos códigos tendríamos que conocer los regionalismos o los localismos de la otra persona, pero en la comunicación esos serían ruidos dentro de la comunicación y por eso la interrelación o digamos la retroalimentación permitiría, ¿no? Lograr ir comprendiendo a lo mejor esos códigos que no entendí o esas palabras que yo desconozco, yo puedo preguntarte qué significan y tú me respondes y eso va permitiendo construir nuevos códigos de comunicación. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el lenguaje especializado de determinadas áreas científicas. Por ejemplo, los biólogos tienen digamos, un repertorio de términos científicos que ellos han podido, digamos, conocer a lo largo de su formación como biólogos. Y si una persona que no forma parte de esa comunidad científica difícilmente podrá entender a lo mejor una conversación muy especializada entre ellos. ¿Por qué? Porque nosotros no compartimos sus códigos, ellos sí los comparten. Lo mismo sucede con cualquier otra ciencia, en la física, en la propia psicología, donde vamos justamente adquiriendo un bagaje conceptual que nos permite ser una comunidad de especialistas en determinadas áreas y que entre nosotros podemos compartir determinados códigos que no compartimos con otros grupos. Es decir, los códigos compartidos no solo se refieren a que sea el idioma, se refieren a que todos los elementos de significado que se utilizan en una conversación se conozca el significado por parte de los interlocutores, ¿no? Entonces espero haber aclarado tu duda y que haya quedado todavía un poquito más claro. No, sí, no quería ser muy rebuscada, pero tenía la curiosidad al aplicar el código compartido. ¿Sería como subgrupos, como en este caso en esos códigos? Porque, bueno, todos los médicos, por así decir, tienen sus códigos. ¿Serían subgrupos o nada más código Sí, compartido? digamos, son códigos de esa comunidad, ¿no? O sea, los códigos forman parte de un proceso de comunicación. Recordemos, no es que sean códigos universales. En cada proceso de comunicación utilizamos determinados códigos. Incluso hay códigos paralingüísticos. ¿Qué son los códigos paralingüísticos? Cuando a lo mejor a través no solamente de lo que estoy diciendo en palabras, forma parte de mis códigos. A lo mejor las señales que yo muestro al gesticular o a lo mejor las señales que yo muestro con el movimiento de mis manos, ¿no? Formarían parte de códigos paralingüísticos que también están participando como elementos de significado en ese proceso comunicativo. Y por ejemplo, cuando nos comunicamos a través de mensajería, estamos también utilizando códigos. Los emoticonos que utilizamos en las herramientas de mensajería tienen un significado. Y dentro de una comunicación, si compartimos el mismo significado, si le atribuimos el mismo significado, entonces significa que compartimos este código, ¿no? Para todos, a lo mejor, mandar un emoticón de una carita sonriente significa digamos, un acto de tratar de compartir una aprobación, una sonrisa, una muestra de agrado, y en esa medida estamos compartiendo el uso de ese signo para darle el mismo significado. Vamos a continuar. Aquí en esta siguiente diapositiva vemos estos elementos que ya encontrábamos en la definición,
que después analizamos uno por uno y que aquí los podemos ver en un modelito clásico de la comunicación, donde tenemos el contexto que interactúa con el significado del mensaje y con el propio proceso de la comunicación. Les decía, el contexto puede cambiar el sentido y el significado de unas palabras o de otras, dependiendo justamente del contexto. Tenemos a los interlocutores, que son el emisor y el receptor, que como les decía también ya antes, estos roles se van intercambiando a lo largo del proceso comunicativo. Se utiliza un canal, ¿no? Que es el medio a través del cual nosotros transmitimos ese mensaje. Y además esto es posible, les decía, a través del uso de códigos compartidos. ¿Por qué? Porque yo cuando les quiero, por ejemplo, en esta clase, yo cada que les trato de explicar algo, lo estoy pensando, ¿no? En mi mente, cómo llevarlo a cabo ese mensaje para transmitirlo a ustedes. Entonces yo tengo que codificar esa idea que tengo en mi mente para poderla expresar a través de ¿qué? Pues a través de palabras. Y tengo que utilizar una serie de palabras y por lo tanto estoy codificando mi mensaje, eso que tengo en mi mente, lo codifico a través de palabras. ¿Qué hacen ustedes? Lo escuchan. Y al escucharlo, esas palabras ustedes les dan un significado, les dan un entendimiento y por lo tanto realizan un proceso de decodificación. Entonces, en todo mensaje, nosotros codificamos las ideas, las emociones o los elementos que queremos comunicar. ¿Cómo las codificamos? Pues con palabras, con imágenes, con señales, con gestos, con todo aquello a lo que le podemos atribuir un significado y que nos permitiría expresar, ¿no? Y la otra persona, cuando está interpretando lo que el otro dice, cuando está interpretando lo que el otro señala, estaría realizando un proceso de decodificación. Entonces, y estos códigos es algo bien importante para pasar a definir el lenguaje. Justamente el lenguaje lo podemos describir como la facultad o capacidad para comunicarse a través del uso de signos. Esto quiere decir que un lenguaje es en realidad un sistema de códigos compartidos. Cuando nosotros compartimos un mismo lenguaje, tenemos ahí todo un sistema de códigos que serían las palabras, que serían los gestos, que serían a lo mejor en algunos casos los localismos, pero es todo el lenguaje incluye un sistema de códigos que compartimos y que nos permite expresar significados o conceptos. Voy a poner, por ejemplo, el lenguaje de señas. El lenguaje de señas, yo no conozco ninguno de los lenguajes de señas, porque de hecho hay varios en diferentes regiones del mundo, hay diferentes lenguajes de señas, no hay un lenguaje de señas universal, pero yo no conozco ninguno. Por lo tanto, si me trato de comunicar con una persona sordomuda que se comunica a través de su lenguaje de señas, yo no comparto el sistema de signos que él utiliza y a lo mejor le puedo cachar algunas cosas, le puedo entender parcialmente un mensaje y yo me podría a lo mejor comunicar también parcialmente con esa persona, pero no se lograría porque no compartimos el mismo lenguaje, es decir, no compartimos el mismo sistema de códigos, ¿ok? Entonces, el lenguaje justamente sería eso, un sistema de códigos compartidos, pero que además nos permite expresar significados o conceptos utilizando justamente signos, y esto supone reglas de organización y estructuración de los signos. Por ahí vi que alguien levantó la mano, pero la bajó inmediatamente, ya no. Cristina, adelante. Ay, perdón. Lo que pasa que en mi caso, que tengo problemas para oír, utilizo mucho, o sea, yo soy el receptor y utilizo mucho el tratar de, no sé leer exactamente los labios, pero sí me apoyo en los labios del interlocutor. En ese Sí. caso, que es combinado lenguaje. Sí, bueno, digamos, en tu caso has tenido, de hecho es algo que todos hacemos, ¿eh? En tu caso que tienes a lo mejor dificultades auditivas, es un recurso que utilizas con mayor, digamos, frecuencia que otras personas que a lo mejor no tienen el problema auditivo. Pero de cualquier forma, todos también, aunque no nos demos cuenta, también
solemos leer los labios. De hecho, cuando vino todo esto de la pandemia y nos vimos obligados a tener que usar cubrebocas, hubo también una afectación en los procesos de comunicación, porque ya no teníamos ese recurso adicional. Es decir, esa lectura que tú haces de los labios también serían parte de los medios o de los canales a través de los cuales se puede realizar la comunicación. Yo les decía antes, toda comunicación se realiza a través de un canal, ¿no? O de un medio. En este caso estamos, por ejemplo, utilizando medios y recursos tecnológicos para poder establecer una comunicación entre yo como docente y ustedes como alumnos para lograr un objetivo, ¿no? Estamos realizando un proceso de comunicación. Tenemos varios elementos aquí. Tenemos el uso de las palabras, que compartimos una lengua común, que sería el castellano, y los estamos utilizando y eso sería parte de estos códigos que estamos utilizando. Pero para que sea una lengua, no solamente basta con que compartamos códigos, también debe haber reglas. Yo les decía aquí en la definición, supone reglas de organización y estructuración de los signos o símbolos expresivos. Pero en este caso, ya regresando concretamente a tu pregunta, la lectura de los labios sería un recurso adicional de comprensión que tú utilizas en los procesos de comunicación y por lo tanto sería parte del canal de la comunicación. Esa lectura de labios que tú realizas, ¿ok? Sí, muchas gracias. Disculpe la interrupción. No, no te preocupes. Todas las preguntas que tengan, adelante siempre. Me pareció que había alguien más con manita levantada. No. Bueno, continúo entonces. Todo lenguaje, entonces, va a tener, bueno, tiene más elementos, pero hay dos elementos que son esenciales en un lenguaje. Y es la semántica y, por otro lado, la sintaxis. La semántica sería el significado de todos los signos o símbolos que se utilizan dentro de este sistema de lenguaje, dentro de ese sistema de signos. Los signos que utilizamos tienen un significado. Las palabras, las imágenes, los sonidos que realizamos a través del habla, todos esos elementos tienen un significado. Y al estudio de ese significado o el elemento que define el significado de los símbolos dentro de un lenguaje se le reconoce como la semántica del lenguaje. Entonces, ¿qué es la semántica de un lenguaje? Pues es el significado que tienen los signos que se utilizan dentro de ese lenguaje. ¿Y qué es la sintaxis? Pues son las reglas de organización de signos para expresar mensajes como enunciados o ideas bien formadas. Es decir, no basta con que tengamos un repertorio de palabras de un idioma, ¿no? Cada una de esas palabras sería un signo y cada uno de esos signos tendría un significado, pero no las podemos utilizar arbitrariamente. Para poder formular oraciones, para poder formular enunciados, tenemos que organizar esas palabras de una determinada manera. Tenemos que estructurarlas en un determinado orden, que puede ser más o menos flexible, pero sí tendría que tener un determinado orden. Eso se le conoce como la sintaxis del lenguaje, que serían todas esas reglas que nosotros, desde que vamos adquiriendo nuestro lenguaje o nuestra lengua materna, nosotros vamos incorporando cada vez más el uso de estos aspectos de la sintaxis, que justamente ya en cada idioma serían las gramáticas de cada uno de ellos, donde se tiene que utilizar a lo mejor un sujeto, un verbo, un predicado, ¿no? Y esa es una regla que nosotros utilizamos para poder expresar lo que queremos de manera que sea entendible por otra persona. Pensemos también a lo mejor en los lenguajes de programación, ¿no? Que utilizan los informáticos, los ingenieros en computación para poder diseñar programas, para poder diseñar interfaces, aplicaciones. Todo eso está construido en lenguajes de programación. Y dentro de cada lenguaje de programación hay ciertos, digamos, comandos, ¿no? O ciertas instrucciones que cada una tiene un papel, un significado específico dentro de ese lenguaje de programación, pero no los pueden poner al azar.
hay también una sintaxis, un conjunto de reglas que utilizan para ir señalando todo y poder construir justamente los resultados en las aplicaciones, los programas, las interfaces que nosotros vemos, ¿no? Entonces, todo eso, todo lenguaje, supondría también una semántica, una sintaxis, ¿no? Dentro del lenguaje de las matemáticas, porque las matemáticas también es un lenguaje, tenemos también que los signos que utilizamos, por ejemplo, los números tienen un significado, pero también las variables van a tener un determinado significado, las constantes que se utilizan en muchas ocasiones también en matemáticas tienen un determinado significado, pero para poder realizar operaciones matemáticas también requieren de una sintaxis, es decir, de una serie de reglas de organización, etcétera, ¿no? Entonces, en todo lenguaje, en todo tipo de lenguaje, siempre va a haber una semántica y una sintaxis. Luego tenemos, pues, a lo mejor utilizamos de manera indistinta muchas veces conceptos como lenguaje, lengua, idioma, dialecto. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lengua, lenguaje, idioma, dialecto no necesariamente son lo mismo, ¿no? Cada uno está relacionado con los procesos de comunicación, pero vamos a tratar de ver cuáles son las diferencias, ¿no? Yo aquí les pongo una tablita, ¿no? Un lenguaje como tal, es la capacidad humana que tenemos para poder comunicarnos. Y les decía, el lenguaje que nosotros podemos tener del lenguaje hablado, o puede haber lenguajes visuales, ¿no? O lenguajes icónicos, puede haber lenguajes de programación, puede haber lenguajes matemáticos, puede haber infinidad de lenguajes, pero el lenguaje es el concepto general que reúne la capacidad que tenemos como seres humanos para comunicarnos en la medida en que compartimos un sistema de códigos compartidos, ¿no? Es un concepto universal, ¿no? Es un concepto abstracto, es decir, no importa qué lenguaje o qué variedad de lenguaje utilizamos, en realidad todos desarrollamos un lenguaje. Todos los que estamos aquí tenemos un lenguaje. Y las personas que hablan otro idioma también tienen un lenguaje. Y las personas que se comunican a través de señas también tienen un lenguaje. Es decir, el lenguaje es ese concepto general, abstracto, que, digamos, nos permite señalar que el ser humano tiene la capacidad de comunicarse a través del uso de signos, y eso es nuestro, eso es el lenguaje en general, ¿no? ¿Qué es la lengua? Pues la lengua ya sería el idioma que habla cada uno de nosotros, ¿no? Lengua es un concepto todavía un poquito más amplio que idioma, pero lengua e idioma sí se podrían tomar como ciertos, como sinónimos en la mayoría de los casos, ¿no? Tenemos todos, ¿no? Los hispanohablantes, tenemos una lengua común, ¿no? Todos tenemos como hispanohablantes una lengua común de origen castellano, ¿no? Porque justamente es la región de España donde se desarrolla, que es Castilla, y bueno, es uno de los idiomas más hablados a nivel mundial, y por lo tanto, es una lengua común que tenemos y de la cual no podemos comunicar. Pero hay diferentes variantes de cada idioma. En todos los idiomas, en el alemán hay muchas variantes de alemán. En el español, por supuesto, también hay variantes del español. En el náhuatl, que es una lengua mesoamericana de aquí pues de la región de México y Centroamérica, sobre todo, el náhuatl también tiene diferentes variaciones. A estas variaciones de una misma lengua se les conoce como dialectos. Todos los dialectos, digamos, van a compartir una lengua común, una lengua madre, pero van a ser diferentes variaciones. Entonces son justamente, digamos, las diferencias que se podrían hablar en algunas regiones, en algunos estados, aunque compartimos la lengua común, esas diferencias, esas variaciones que logran tener una cierta estructura propia, eso se le llama dialectos, ¿no? Y el habla como tal no es un sistema lingüístico, ¿no? El habla como tal es solamente la capacidad que tenemos para expresar a través de sonidos, a través de nuestro sistema fonador, nuestra comunicación, ¿no? Entonces el habla es esa capacidad que tenemos, como el mismo término indica, de hablar. Pero puede haber una persona que es muda y por lo tanto no tiene habla. Una persona muda no tiene habla,
porque no puede utilizar su sistema fonador, su sistema fisiológico para poder producir elementos de significado como son las palabras habladas. Sin embargo, sí tiene un lenguaje, ¿no? Sí se puede comunicar y sí puede usar otro tipo de recursos para poder realizar su comunicación, ¿no? El habla solamente sería, entonces, ese medio, ese canal de comunicación que utilizamos a través del uso de nuestro sistema fonador, ¿no? Aquí lo podemos ver un poquito más en esta diapositiva. Entonces, el habla sería ese medio verbal de comunicación que involucra el uso de recursos fonéticos, ¿no? Fonético viene de fone, que es sonido, ¿no? Por lo tanto, corresponde a una facultad fisiológica de las personas capaces de emitir sonidos a través de una coordinación neuromuscular, ¿no? Y en la unidad número, me parece que es en la 6, vamos a poder ver ahí cómo intervienen algunas áreas de nuestro cerebro, concretamente en la producción del habla. Hay una área muy particular dentro de nuestro cerebro que se conoce como la zona de Broca, y es responsable de enviar todas las señales a nuestros músculos, ¿no? Por ejemplo, de los labios, de las mejillas, de nuestra mandíbula, el paladar, la tráquea, la laringe, las cuerdas vocales, o sea, hay todo un proceso, digamos, fisiológico, que es lo que nos permite producir habla, ¿no? Entonces, esto es cuando nos referimos a este concepto, tendríamos que estar pensando en este fenómeno y en esta manera de comunicación. ¿Alguna duda hasta aquí antes de pasar a revisar algunos enfoques teóricos? Espero que hayan quedado más o menos claros los conceptos. No, todo muy bien. Está claro, maestro. Ok, voy a revisar el chat, no lo había revisado. Creo que todo... Ok, por ahí había una participación de Liana sobre los modismos, correcto. Germán, código compartido también podría ser una palabra o frase que se entiende en un país, pero en otro del mismo idioma no se entiende. Cuando no se entiende, quiere decir que no se está compartiendo. Eso es lo importante de que sea compartido. O sea, serían códigos, pero si yo no entiendo ese código, quiere decir que no lo comparto contigo. ¿Ok? Por ahí, bueno, son... Por ejemplo, con un niño que está aprendiendo a hablar, al final del día no compartimos códigos, ¿no? Los está aprendiendo. ¿Se fue la voz, compañeros, o es mi internet? No, sí se fue la voz. Se fue la voz. Ok, yo creo que es el maestro, entonces. Si no escucho el habla. Habrá que decirle por chat. Vamos a escribirle. Se fue el audio, me dicen, ¿verdad? Sí. Sí, profe. ¿Desde hace cuánto? Dos, poquitito. Poquitito. Ok, es que estaba... Iba a empezar a enfoques teóricos. Iba a empezar los Sí, enfoques teóricos, ahí nos quedamos. Me pareció que Carmen iba a compartir alguna inquietud, pero no la alcancé a escuchar yo. Sí, sí, es que como que se cortó y ya no lo escuchamos ni nada a usted. Ok, adelante, Carmen. Te oigo muy, muy bajito, pero voy a tratar de escucharte. No, ¿Qué quieres ok, compartir? sí, más o menos, digo, la idea es que estaba diciendo usted algo así de los símbolos y demás, y le decía en cómo, por ejemplo, clasificaríamos o cómo entenderíamos esta parte de cuando un niño, un infante está aprendiendo a hablar, ¿no? O sea, al final del día no conoce de códigos, no conoce de semánticas, no conoce de nada, ¿no? O sea, y al final del día nos logramos entender, ¿no? O sea, nos comunicamos entre adulto e infante. Así es, porque justamente hay un proceso que es el de la adquisición del lenguaje.
Y la adquisición del lenguaje, bueno, ahorita en los enfoques teóricos veremos también que hay diferentes maneras de entender cómo se adquiere ese lenguaje, pero justamente lo que desde ahorita, a propósito de tu pregunta, tiene que dar muy claro es, desde que nacemos, vamos a pasar una serie de momentos o de etapas que nos van a permitir ir adquiriendo el lenguaje. Entonces, en un principio, no podemos entender al pequeño y el pequeño tampoco puede entender lo que nosotros le queremos comunicar, salvo determinadas, digamos, la satisfacción de determinadas necesidades básicas. Por ejemplo, en un principio, la manera de comunicación de un bebé es a través de un grito o de un llanto no diferenciado, es decir, llora de la misma manera independientemente de cuál sea su necesidad. Posteriormente va avanzando y su llanto se va volviendo diferenciado y las mamás empiezan a comprender, o los papás, cuándo está llorando por hambre, cuándo está llorando por frío, cuándo está llorando porque necesita un cambio de pañal. Posteriormente empieza con balbuceos, ¿no? Posteriormente empieza a imitar un poco los sonidos que escucha de su entorno y entonces va a ir, digamos, pasando por una serie de etapas. En un principio sería por una etapa prelingüística para después pasar a la etapa lingüística, pero no me voy a detener demasiado en eso porque ese es el tema específico de la segunda parte de la unidad en la que nos vamos a enfocar la siguiente semana. Es decir, la siguiente semana vamos a ver precisamente cuáles son todas esas etapas por las cuales va pasando un pequeño para poder adquirir su lenguaje. En eso nos vamos a dedicar de manera casi exclusiva la siguiente semana. Entonces no me quiero adelantar, pero habría este proceso gradual en la adquisición del lenguaje. Y ahorita vamos a ver solamente como de manera muy general cuáles son las perspectivas teóricas que abordan este proceso. Y nada más denme un segundo porque hay mucho viento y tengo que cerrar una ventana, si no voy a salir volando. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Adelante, ¿quién quería hacer otra consulta? Eliana Bernal, acá. Adelante, Eliana. De acuerdo a lo que se hemos estudiado hasta ahora, ¿qué podemos decir entonces? ¿Qué es primero, el pensamiento o el lenguaje? Bueno, pues tú dime, de acuerdo a todo lo que hemos estudiado hasta ahora, tú dime. Porque ya estoy media confundida con tanto que he leído, con tantas cosas. Bueno, yo pienso que el lenguaje es lo primero, o sea, todo sonido, todo cosa es lenguaje, por lo que puedo entender. Y Ok, mira, yo, Eliana, yo desde la primera clase, desde la primera semana, justamente algo que les señalaba es que este cuestionamiento sobre qué es primero, si el lenguaje o el pensamiento, o de qué manera se relacionan, es una pregunta que no tiene una sola respuesta, ¿no? No hay una respuesta absoluta, que todo el mundo esté de acuerdo, que haya un consenso de toda la comunidad de psicólogos, de lingüistas, de logoterapeutas, etcétera, ¿no? Es decir, de todos los profesionales que abordan el estudio del lenguaje y del pensamiento, no hay una respuesta única. Lo que tenemos son diferentes marcos teóricos, diferentes perspectivas, y será en la medida en que ustedes vayan conociendo cada una de ellas, como a lo mejor ustedes van a empezar a sentirse más identificadas con cierto tipo de estudio, cierto tipo de análisis, ¿no? Yo personalmente, ¿no? Soy un poco mucho más cercano a las propuestas desarrolladas por Vygotsky sobre este propósito y que además están siendo retomadas mucho en estudios ya mucho más contemporáneos que se realizan ahora, pero no hay una respuesta única y justamente dependerá del marco teórico desde el cual quieras responder a esa pregunta, cómo obtendrás una respuesta u otra, ¿no? Entonces, es algo en lo que en las ciencias humanas, en las ciencias sociales, en la psicología, en la pedagogía, van a encontrar frecuentemente. En cada una de las áreas de estudio siempre va a haber diferentes posiciones o diferentes perspectivas, diferentes escuelas de investigación, y todas pueden aportar algo, ¿no?
y en algunos determinados problemas, en algunas determinadas investigaciones, en algunas determinadas situaciones, te puede servir más la perspectiva de una determinada perspectiva u otra. Pero en general, el estudio no es homogéneo como a lo mejor podría ser en la física, donde sí hay ciertas leyes teóricas, y aún así en la propia física, por ejemplo, en las físicas más modernas, como es el estudio de la mecánica cuántica, hay diferentes todavía hay postulados teóricos que están tratando de competir por dar una mejor explicación. Entonces, en el caso de las ciencias sociales todavía mucho más, ¿no? Y de las humanidades, porque hay muchísimas perspectivas. Y la idea de este curso introductorio al estudio del pensamiento y el lenguaje tiene que ustedes den una probadita de eso y puedan tener un panorama mucho más amplio de lo que cada una de ellas propone. Entonces, bueno, sin más, voy a continuar. Y justamente una de estas perspectivas, pues es el enfoque conductista, ¿no? ¿Y qué nos dicen los conductistas de cómo se adquiere el lenguaje, ¿no? Aquí particularmente vamos a retomar a Skinner, ¿no? Y lo que va a señalar Skinner es que desde esta perspectiva teórica, la manera en que los niños adquieren el lenguaje es en un primer momento por imitación, ¿no? El primer paso que permite la adquisición del lenguaje es la imitación del habla de los adultos. Es decir, los niños escuchan y tratan de reproducir, de replicar los sonidos que escuchan, los gestos que miran, ¿no? Tratan también de imitar la gestualidad a la hora de estar en un proceso, digamos, de interacción con el adulto. Esa sería como una primerita etapa. Pero posteriormente, lo que nos va a decir Skinner es que el lenguaje, al final de cuentas, es una conducta. Y como es una conducta, esta se aprende. Y la manera de aprender el lenguaje, desde el punto de vista de Skinner, es a través de condicionamiento operante o instrumental. Es decir, mediante la adaptación a los estímulos externos de corrección, cuando el niño, digamos, tiene una conducta verbal correcta desde el punto de vista del adulto, pues el adulto lo que trata es de premiar, ¿no? De reforzar justamente esa conducta. Y por otro lado, cuando el niño a lo mejor se refiere a un objeto con una palabra incorrecta o la estructura gramatical que utiliza, el tiempo verbal es incorrecto, también el adulto lo que hace es reprender a lo mejor esa conducta verbal. Y por lo tanto, lo que va haciendo el adulto es ir modelando las conductas verbales de aprendizaje del lenguaje que van teniendo los niños de manera progresiva. Es decir, el adulto aquí es el que participa como el condicionador de que el niño vaya aprendiendo y adquiriendo su lenguaje de una manera u de otra. ¿A través de qué? Pues a través de refuerzos y castigos, ¿no? Y justamente, bueno, ese es el modelo como tal de todos los procesos de condicionamiento y del aprendizaje mismo desde el punto de vista del conductismo. Y como les decía, para el conductismo el lenguaje también es una conducta. Y por lo tanto, cuando el infante, tenemos aquí, expresa una palabra enunciado de forma correcta, pues el adulto lo que hace es recompensarlo y puede hacer una recompensa a través de un refuerzo positivo cuando, digamos, ante esa conducta verbal correcta, el adulto agrega algo agradable como consecuencia, ¿no? Es decir, lo felicita, le da una sonrisa, le da un apapacho, como decimos en México, ¿no? Para hablar de una caricia tierna, ¿no? Entonces hay una aprobación por parte del adulto y eso hace que esa conducta tenga más probabilidad de repetirse en el futuro. También puede realizar refuerzos negativos, que es cuando la manera de premiar al niño no es dándole algo agradable, sino quitándole algo que al niño no le agrada, ¿no? Es otra forma de premiar. Esto ya lo veíamos desde la semana pasada cuando analizamos justamente el modelo del condicionamiento operante del conductismo. Y sería el mismo caso, les digo, para el lenguaje, porque tenemos un segundo caso en el que el infante expresa una palabra o enunciado de forma incorrecta. Entonces el adulto, si el niño se refiere a un borrego como perro, el adulto entra a decir no, ¿no? No es un borrego, es un perro. Entonces hay acciones de corrección
¿no? Que se van realizando y que el niño va, digamos, integrando, bueno, la palabra correcta sería va aprendiendo e incorporando a su conducta a partir justamente de esta intervención de los adultos. Eso es lo que nos diría los conductistas sobre cómo se adquiere el lenguaje, ¿no? Esa es la perspectiva, esa es la posición, y por supuesto que estos factores, digamos, de aprobación y desaprobación de las conductas de los niños, pues todos los padres, todos los adultos las aplican, todas las realizan, ¿no? Lo que yo no sé o lo que yo no creo, ¿no? Que esa ya sería mi opinión, es que no es suficiente para explicar la adquisición del lenguaje. Por supuesto que estos elementos entran en juego, por supuesto que los adultos, a través de la aprobación y desaprobación, van modelando de alguna manera la manera en que los niños y las niñas van desarrollando su lenguaje, pero es un modelo demasiado simplificado. Y creo que es muchísimo más rico el proceso de adquisición del lenguaje como para quedarnos solamente con esta idea de que el lenguaje se adquiere a través del reforzamiento y del castigo que permiten ir modelando estas conductas lingüísticas. Pasemos a otra perspectiva. Aquí tenemos a un lingüista, ¿no? También hablamos un poquito de él en la primera semana, que es Noam Chomsky. Chomsky es un lingüista que incluso él no está de acuerdo con él mismo en diferentes etapas de su desarrollo como investigador. Es decir, ha cambiado él mismo su perspectiva sobre el lenguaje. Pero el momento, ¿no? Que por el que más se le conoce a Chomsky es cuando trabajó en algo que se conoce como la gramática generativa o la gramática universal, que justamente él plantea en un libro que se llama Sintáctica y Semántica en la gramática generativa, ¿no? O sintaxis y semántica, que les decía son los dos elementos que componen al lenguaje, en la gramática generativa. ¿Y qué es lo que plantea él, o cuál es la tesis principal que plantea en ese libro? Lo que nos va a decir es que a pesar de que cada uno de los idiomas que hablan los seres humanos tienen diferentes gramáticas particulares, es decir, la gramática de cada idioma es diferente, ¿no? Las reglas gramaticales del inglés no son las mismas reglas gramaticales del español. Las reglas gramaticales del japonés tampoco son las mismas reglas gramaticales, no sé, del portugués, ¿no? De cualquier idioma, pues. Cada uno tiene sus reglas gramaticales. Sin embargo, a partir de una serie de estudios comparativos, lo que dice Chomsky es que en el proceso de ir adquiriendo el lenguaje e ir desarrollando el idioma, dependiendo de dónde te tocó nacer, hay cosas que son comunes a todos estos idiomas, a los diferentes idiomas del mundo, y que esos elementos comunes se van mostrando en la conducta de los niños, en el comportamiento de los niños, más o menos a las mismas etapas. Entonces, aquí la pregunta sería, a ver, ¿por qué si son idiomas distintos? ¿Por qué si tienen gramáticas idiomáticas distintas? Hay aspectos comunes que subyacen en la adquisición del lenguaje. Y la respuesta que nos da Chomsky es porque existe una especie de gramática generativa o gramática universal que está detrás de cualquier idioma, que está detrás de cualquier lengua. Esa gramática general o gramática universal es algo con lo que nacemos como seres humanos. No es algo que aprendamos. La gramática general, lo que aprendemos son las gramáticas y los idiomas particulares, pero la gramática universal no la aprendemos. Todos nacemos con ella. Todos nacemos con un dispositivo innato para la adquisición del lenguaje. Todos nacemos ya previamente programados como seres humanos para desarrollar un lenguaje que nos va a permitir irlo desarrollando desde sí en determinadas etapas. Vamos a ir cometiendo desde niños errores comunes, no importa si es un niño de China, si es un niño de Arabia, si es un niño de Nicaragua, no importa. Va a cometer ciertos errores al estar aprendiendo su lengua y esos errores van a ser también más o menos los mismos. Y esto es lo que llamó la atención de Chomsky
Y por eso concluye que todos nacemos con este dispositivo innato para la adquisición del lenguaje. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué nacemos con algo así? Pues es resultado de la evolución. Es resultado de la evolución de la especie humana a lo largo de todos sus antepasados, donde el lenguaje y la comunicación se volvieron una ventaja evolutiva, se volvieron una ventaja de supervivencia. El que los seres humanos pudieran utilizar signos para comunicarse, el que pudieran ir incrementando su capacidad cerebral, el hecho de que fueran puliendo su capacidad para producir sonidos diferenciados a través de su sistema fonador, eso permitió que esas especies, esa evolución del ser humano estuviera más capacitada para poder seguir reproduciendo y, digamos, manteniendo la especie. Y este proceso evolutivo es lo que llegó a que hoy en día todos los seres humanos nazcamos con esa capacidad innata para poder desarrollar nuestro lenguaje. Entonces, nada más para resumir, la tesis principal de Chomsky sería lo que digo aquí. Esto supone la presencia de estructuras innatas desarrolladas a lo largo de la evolución que son comunes o universales a todo ser humano. Por lo tanto, toda persona en condiciones normales nace con una capacidad potencial para desarrollar un lenguaje con las mismas reglas gramaticales universales, de esas gramáticas generativas, independientemente de la lengua o léxico de su contexto. Adelante, Cristina. Una pregunta. Están estas teorías, ¿no? Bueno, la nativista, la empirista, la conductista. ¿Se sigue investigando? ¿Hay posibilidades de que nos encontremos, por decir algo, dentro de 3 años con nuevas teorías? Lo que hay más bien ahora es el estudio multidisciplinario, ¿no? Y es algo a lo que vamos a llegar en la unidad 6. Les digo, vamos a ir con un poco paso a paso. Pero en la unidad 6 vamos a ver que la manera de estudiar el desarrollo del lenguaje tiene que ser de manera multidisciplinaria. Y de hecho, bueno, ahora se conocen como estudios, digamos, de la psicolingüística evolutiva, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la psicolingüística evolutiva? Lo que está haciendo es retomar, ¿no? Investigaciones de diferentes campos disciplinarios que van desde la propia psicología, la lingüística, la antropología, la neurología, ¿no? Porque ahora el estudio del cerebro también es muy importante para ir comprendiendo cómo se van desarrollando también estos procesos y con qué zonas. Y de hecho, hablando de estos aspectos innatos, sí tenemos 2 áreas en nuestro cerebro que están especializadas en la producción de lenguaje, ¿no? Que les decía hace rato, una de ellas es la zona de Broca, la otra es la zona de Wernicke. De esto vamos a estar hablando en la unidad 6, pero más bien respondiendo a tu pregunta es, sí van a surgir, por supuesto, porque la ciencia y el conocimiento es algo que siempre está en proceso y seguramente saldrán nuevos modelos, pero estas, digamos, son las bases, ¿no? Lo que hemos estado viendo en esta materia serían como las bases y que sí, ahora en día, pues los estudios que se están realizando, pues son desde diferentes campos disciplinarios para poder tratar de entender de una mejor manera y de una manera más integrada justamente todo esto, ¿no? Pero para poder llegar a ello tenemos que tener estas bases de cuáles fueron como esos pequeños fundamentos, estas pequeñas ideas que fueron, digamos, ampliando el estudio de estos procesos, ¿no? Que es lo que nos hace humanos finalmente, nuestro pensamiento y nuestro lenguaje. Muchas gracias, disculpe. No, no te disculpes por participar, al contrario. Vamos a pasar a otro enfoque, ¿no? Del que también ya en algún momento empezamos a hablar algunas cosas, lo vimos en la unidad introductoria, lo vimos también un poco en la unidad 2, ¿no? Cuando hablamos del pensamiento, y es Vygotsky, ¿no? Algo que señalaba yo ya en su momento sobre Vygotsky es que él tiene una perspectiva dialéctica sobre la explicación, ¿no? Y todo lo va a tratar de comprender a partir de elementos
que van como de dos en dos, pero de esos dos en dos se van creando ciertas síntesis, ¿no? Un proceso dialéctico es aquello que tiene una tesis, una antítesis, para producir una síntesis. Y ese proceso, digamos, es continuo. Y aquí lo que tenemos son nuestros elementos que son el lenguaje y el pensamiento, ¿no? Y lo que nos dice Vygotsky es que en un primer momento el lenguaje y el pensamiento sí son aspectos que se van desarrollando de manera separada, pero más o menos cuando llegamos a la fase lingüística, que sería después del primer año, digamos, una vez que pasamos el primer año de vida, cuando podemos adquirir nuestras primeras palabras, lo que nos dice Vygotsky es que llega un momento en que nuestro pensamiento se vuelve lingüístico y nuestro lenguaje se vuelve conceptual. Eso quiere decir que ya se quedan unidos y ya son inseparables e indisociables. Y ya no se puede entender el pensamiento sin el lenguaje ni el lenguaje sin el pensamiento, ¿no? Algo que va a ser lo más importante y por eso se le conoce como enfoque sociocultural, es que el detonante o el elemento que permite el desarrollo de nuestro lenguaje, que ahorita estamos en eso, aunque también de nuestro pensamiento, es justamente el contexto social, la interacción con los otros. Es a partir de la interacción de los aspectos sociales de nuestro desarrollo como se va a desarrollar, ¿no? Nuestro lenguaje. Y habría tanto una comunicación interna, que es cuando nosotros ya, digamos, integramos, incorporamos el lenguaje en nuestro propio pensamiento y ya pensamos de manera discursiva, de manera lingüística, pensamos en nuestra cabeza, y ese es nuestro lenguaje o comunicación interna. Y posteriormente también habría esta comunicación externa, que es cuando ya podemos expresarnos o externalizar hacia los otros para lograr justamente un proceso comunicativo con todos los elementos que mencionaba al inicio de esta sesión, ¿no? Vamos a ver aquí un esquemita donde vemos algunos puntos importantes que propone Vygotsky a propósito del desarrollo del lenguaje. Tenemos aquí, por ejemplo, dice el lenguaje como una herramienta para el ser humano de comunicación. Es decir, el lenguaje tiene una función esencial que es la comunicación, ¿no? La necesidad de comunicación del ser humano es lo que da lugar al desarrollo del lenguaje. Es una herramienta del ser humano para la comunicación social. ¿Ok? Tenemos también que el lenguaje es la principal vía de transmisión de la cultura y el vehículo principal del pensamiento y la autorregulación voluntaria. ¿Qué significa esto? Lo que les estaba comentando justo hace un momento. A través de la internalización que realizamos de este lenguaje con una finalidad comunicativa, se vuelve también el principal vehículo de transmisión de la cultura. Cuando nosotros aprendemos nuestro lenguaje, no solamente aprendemos a comunicarnos, aprendemos todo lo que nos envuelve en nuestra cultura. Le damos, toda nuestra visión del mundo, toda, digamos, la cosmovisión que tenemos dentro de nuestro propio contexto cultural, la vamos incorporando también a través de esta adquisición del lenguaje. Decimos también por aquí, destacó la importancia del lenguaje en el desarrollo cognitivo, demostrando que si los niños disponen de palabras y símbolos, los niños son capaces de construir conceptos mucho más rápidamente. Y esto es a lo que les decía, donde llega un momento en que el lenguaje y el pensamiento se vuelven prácticamente una sola cosa, o se vuelven al menos interdependientes entre sí. Sostiene también que el lenguaje y el pensamiento están separados. Al principio, les decía yo, hasta por lo menos hasta el final del primer año, aquí en la diapositiva nos dice más o menos a los 2 años, digamos, es cuando entramos en la fase lingüística. Y a partir de aquí, ambos coinciden en un nuevo tiempo de compartimiento, y es justamente lo que les decía, ¿no? El pensamiento empieza a adquirir algunas características verbales y el habla se hace racional, se hace conceptual. Por lo tanto, se vuelven interdependientes. También decimos aquí que el pensamiento pasa por diferentes fases antes de formular palabras. Es el lenguaje interno, ¿no? Que es significativo, que es semántico, que es cuando nosotros vamos incorporando el sentido y el significado de los sonidos, de los signos que vamos, digamos, recibiendo de nuestro entorno, ¿no? Y el lenguaje externo, que es cuando ya logramos la interacción comunicativa con los interlocutores. Entonces, estos serían como los elementos que aporta Vygotsky justamente al estudio y a la comprensión del desarrollo del lenguaje.
Por último, ya con este último autor estaríamos terminando, que es Bronner. Bronner se le conoce como cognitivista, se le conoce también como interaccionista, ¿no? Por dos razones. Es cognitivista porque fue de los primeros en Estados Unidos que trató de empezar a estudiar y a criticar, por ejemplo, las perspectivas conductistas. Entonces empezó a tratar de, digamos, hablar sobre el desarrollo de los procesos cognitivos, hablar sobre el desarrollo del aprendizaje basado en problemas. Por ejemplo, a Bronner se le puede adjudicar esta idea de que el lenguaje y el pensamiento se desarrollan con la finalidad de comunicarse, pero también de la resolución de problemas. En la base de todo aprendizaje está el resolver alguna problemática que enfrentamos. Por ejemplo, satisfacer algún tipo de necesidad, lograr conseguir algún objetivo, lo que sea, siempre estaría a la base de la resolución de problemas, y eso es lo que nos propone Bronner. Y también Bronner le da mucha importancia a los aspectos sociales, a los aspectos comunicativos, y por eso es que también muchas veces lo podrán encontrar como dentro de un enfoque interaccionista. Algunos lo mencionan como un pragmatista también, porque ¿por qué pragmatista? Porque justamente es esa parte que les comentaba, de que todo aprendizaje se realiza sobre la base de la resolución de problemas. Por lo tanto, tiene una finalidad práctica. Todo aprendizaje tiene una finalidad práctica. Todo desarrollo de nuestro lenguaje tiene una finalidad práctica. Por eso es que también se le puede considerar pragmático. Entonces, tanto es un cognitivista estadounidense, como tiene esta beta también de interaccionismo, y también es un pragmatista. Entonces, ¿qué nos va a decir Bronner, ¿no? Jerome Bronner, acerca del lenguaje, ¿no? Vamos a ver aquí, vamos a empezar primero por las flechitas rojas. Vámonos por las flechas rojas. Primero, bueno, se le conoce como parte de los padres o precursores de la psicología cognitiva, como ya les había dicho, aunque también se le considera pragmático, aunque también se le considera interaccionista. Postula la teoría del desarrollo cognitivo, donde su principal interés es el desarrollo de las capacidades mentales. Hasta ahí vamos bien, por eso es que es cognitivista, por eso es que fue un crítico él del conductismo. Y para él, bueno, además el aprendizaje es un proceso constructivo, ¿no? El aprendizaje no solamente es el modelamiento de conductas, como dirían los conductistas, ¿no? O el reforzamiento de unas y la eliminación de otras a través de condicionamientos, sino que es un proceso de construcción. Por lo tanto, el constructivismo es un marco de referencia general sobre la instrucción basado en el estudio de nuestra mente, en el estudio de nuestro conocimiento, en el estudio de nuestra cognición. Proponen en esta teoría de la instrucción reglas para adquirir conocimientos, habilidades, y al mismo tiempo proporciona las técnicas para medir y evaluar resultados. Es decir, él desarrolla una serie de pautas, de procedimientos que nos permitirían, a través de la interrogación y a través de ejercicios que se realizan con los niños, ver cuáles son los resultados, ¿no? Entonces trató de ir haciendo un proceso más metódico para el análisis y el estudio de estos elementos, ¿no? Debe preocuparse por el aprendizaje y por el desarrollo, y además interesarse por lo que se desea enseñar para que pueda aprender mejor con un aprendizaje que no se limite a lo descriptivo. Les decía, esto tiene que ver con esta idea del aprendizaje basado en la resolución de problemas. Bronner, ahorita se usa también mucho esa idea del aprendizaje basado en problemas. Digamos, toda esta teoría del ABP viene mucho de estas ideas originales que propuso Bronner en su momento. Ok, ahora nos dice, vamos a las flechas verdes. Aquí nos empieza a decir que el niño no adquiere las reglas, ¿no? La gramática, comunicación referencial, etcétera, en un vacío, sino que para que vaya adquiriendo esas reglas gramaticales, antes de aprender a hablar, aprende a usar el lenguaje en su relación con la vida cotidiana y con el mundo. Esto también tiene que ver con que tiene un propósito práctico que nosotros aprendemos a hablar. Tiene esta idea base de que todo tiene una finalidad de alguna manera práctica para el desarrollo y el crecimiento de los niños. Si el lenguaje no le aportara nada para la resolución de sus necesidades cotidianas, de sus necesidades de la vida diaria, el niño no tendría necesidad de adquirir el lenguaje. Es justamente en esta idea de resolver
las cosas que los niños enfrentan en su vida cotidiana, que el lenguaje se vuelve un recurso fundamental y por lo tanto se ve en la necesidad de aprenderlo, ¿no? A eso se refiere con que la gramática y el lenguaje no se adquieren en el vacío, se adquieren en el contexto de la resolución de los problemas de la vida diaria, ¿no? ¿Qué más nos dice? No sé, aquí el lenguaje se aprende usándolo de forma comunicativa, ¿no? Otra vez tenemos este elemento, esta relación súper importante. En esto comparte, ¿no? Mucho la idea con el propio Vygotsky que veíamos antes. El lenguaje se aprende usándolo de manera comunicativa. Es decir, no podríamos hablar o no podríamos aprender un lenguaje si no interactuáramos y no tuviéramos la necesidad de comunicarnos con otros. De hecho, cuando de adultos queremos aprender un nuevo idioma, justamente lo que se ha visto es que no es la mejor manera de aprender otro idioma, no es aprendiéndote reglas gramaticales y vocabulario. La mejor manera de aprender otro idioma es en procesos de comunicación. Y justamente si ustedes han tomado algún curso de otro idioma, se darán cuenta que lo que más ayuda es justamente cuando desde el principio se empieza a establecer este proceso de comunicación en la otra lengua para irlo incorporando. De hecho, ya en eso se basan, digamos, los cursos de aprendizaje de idiomas, en procesos comunicativos entre las personas que están aprendiendo el idioma. Y de hecho, los profesores, aunque estés en el nivel básico, te intentan hablar desde el principio en el idioma que desconoces, para que sea a través de ese proceso de comunicación como se vaya adquiriendo. Bueno, si eso lo hacemos de adultos, de niños todavía lo hacemos mucho más, porque nacemos sin vocabulario, nacemos sin reglas gramaticales del idioma, ¿no? Como tales, y es en el contexto de la propia comunicación como vamos incorporando un lenguaje. Y decimos aquí, la interacción de la madre con el hijo es lo que hace que se pase de lo prelingüístico a lo lingüístico. Aquí los elementos de interacción también son importantes y por eso les decía, además de cognitivista, además de pragmático, también es un interaccionista, ¿no? Porque es justamente a partir de estos elementos de interacción, y en esto también estaría de acuerdo Vygotsky, es lo que permite el desarrollo del lenguaje. Y nos dice así, con estas interacciones se dan rutinas en las que el niño incorpora expectativas sobre los actos de la madre y aprende a responder a ellas, ¿no? Es decir, el niño va incorporando los gestos, las expectativas de lo que desean los adultos y a su vez él transmite sus necesidades y esto es lo que va permitiendo progresivamente ir haciéndolo de mejor manera. Les decía en un primer momento, a lo mejor solamente hay un llanto para todo, y después el llanto empieza a ser diferente para determinadas cosas, y después empieza a balbucear y al mismo tiempo va desarrollando su capacidad de transmitir a través del gesto. Cuando los niños sonríen, generan ese proceso empático de acercamiento, ¿no? Empiezan a mirar su entorno, o sea, hay todo un desarrollo, un proceso, empiezan a balbucear, después empiezan a repetir a lo mejor frases, pequeñas sílabas repetitivas donde son la misma sílaba repetida varias veces, ¿no? El ma, tan clásico, ¿no? Y empiezan a desarrollar determinadas consonantes y determinadas vocales, y después a lo mejor empiezan a unir sílabas y vocales con otras sílabas y vocales para ir construyendo las primeras protopalabras, y después hasta llegar precisamente a sus primeras palabras, y ya después a tener el desarrollo. Les decía, de eso vamos a hablar muy específicamente en la segunda parte de la unidad que corresponde a la siguiente semana, que es la 5. Y por último, bueno, con esto ya estaríamos terminando. Espero que más o menos por ahí haya aclarado algunos de los puntos de lo que me interesaba compartirles en esta sesión. Y ya nada más aquí quedarían las preguntas para puntos extra. Ya debería de ser solo una, pero bueno, todavía aquí les tengo 3 preguntitas. No son muy complicadas. ¿Cómo se relacionan el lenguaje y la comunicación? ¿Cuál es la diferencia entre lenguaje y habla? ¿Y cuál teoría te parece que explica mejor el desarrollo del lenguaje y por qué? Entonces, Cristina, adelante. Entonces, es un enfoque sería empirista, porque sí, lo último que estuvimos viendo, porque es aprendido el lenguaje, es un Así es. comportamiento aprendido. Sí, correcto. Sí, ok.
pero dentro de eso, es cognitivista. Es cognitivista porque él, digamos, parte, les decía, el cognitivismo, sobre todo el de Estados Unidos, surge como respuesta o como oposición al conductismo. Y él fue de los primeros que empezó a trabajar en esa línea y empezó a interesarse en los procesos de conocimiento. Acuérdense que cognición viene de gnosis, que significa conocer. Entonces, los cognitivistas, por lo que se interesan es por el desarrollo del conocimiento que nosotros como seres humanos tenemos, nuestras habilidades de conocimiento y por lo tanto nuestra capacidad de aprendizaje, etcétera. Y fue de las cosas que él empezó a estudiar y por eso es un cognitivista como tal, ¿no? Pero también, o sea, hay perspectivas como el pragmatismo, que más bien sería como una perspectiva filosófica, pero que él retoma, y los filósofos pragmáticos lo que dicen es que toda la, digamos, el papel del ser humano en el mundo, ¿no? O su relación del ser humano con el mundo es una relación práctica, porque va buscando justamente la capacidad de resolver los dilemas, los problemas y las situaciones que le presenta el mundo y la vida cotidiana. Eso es lo que dicen todos los filósofos pragmáticos. Él va a retomar esas ideas, ¿no? De esos modelos filosóficos y las va a incorporar también a sus teorías sobre el desarrollo del lenguaje y sobre el aprendizaje, ¿no? Por eso es que se le considera también un psicólogo pragmático, además de cognitivista. Por supuesto que es empirista porque él desarrolla modelos de investigación basados en la experiencia y porque además el lenguaje es algo que se aprende, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, también sería un empirista y sería un interaccionista también porque los procesos de interacción, los procesos de comunicación están en la base que motiva esto, el desarrollo, ¿no? Del lenguaje. Entonces, perdón, Muchos... si una pregunta al examen fuera, ¿en qué teoría o cómo lo pondríamos? Podría, y aparecieran todas estas opciones de cognitivistas, de empiristas, tendríamos que elegir una. Sí, bueno, tendríamos que ubicarlo dentro del cognitivismo, a Bronner. Uh-huh. Ok, gracias. Sí, porque ya, digamos, ya el cognitivismo como tal ya es una escuela psicológica. Los demás son como referencias, ¿no? Que él va tomando, sobre todo referencias, les decía, de perspectivas filosóficas, pero ya propiamente como una escuela psicológica entraría dentro del cognitivismo. Gracias. Profesor, Sí, adelante. podríamos decir entonces que, de acuerdo a lo que usted ha expuesto hoy día, que todos estos pensadores, estos teóricos, se basan en que el lenguaje entonces tiene los dos elementos que usted dijo delante, que es la semántica y la sintaxis, ¿cierto? ¿La sintaxis? ¿Podríamos decir eso? ¿Que todos abordan eso? Un poco menos el conductismo, pero no entra en ese detalle, pero digamos todos estarían de acuerdo de que todo lenguaje implica una semántica y una sintaxis. Digo, los cognitivistas menos, perdón, los conductistas menos, porque ellos lo que les interesa es lo que se puede observar. Y lo único que se puede observar es la conducta, y por lo tanto el lenguaje es una conducta verbal para ellos, ¿no? Y para ellos les costaría como más trabajo hablar de semántica, hablar de significado, porque eso ya se volverían conceptos un poco más abstractos que los conductistas no suelen trabajar a ese nivel, ¿no? Pero sí, en la mayoría de los casos, todos estarían de acuerdo en que hay unos elementos de significado, que sería la semántica, y hay unos elementos de estructura, y estos elementos de estructura sería la sintaxis. La sintaxis, sí. Muchas gracias. Ok, bueno, pues entonces ya nada más termino por compartirles la liga para que descarguen la presentación. Y bueno, hay mensajes en chat. Ok, Diana, una buena aportación. Las formas de comunicarse de acuerdo a su edad se van transformando. Es como lo van asimilando. Sí, dicho de manera muy general, pero sí es correcto. Existen varias teorías, así es. La teoría de Jean-Pierre Vygotsky y otras.
Bueno, creo que no hay dudas como tal, sino había algunas aportaciones y acotaciones que fueron realizando. Les comparto entonces la liga. Profesor, una pregunta. Sí, adelante. ¿Cuál es la calificación máxima que deberíamos de tener al cierre de la semana 4? ¿Cuál es la calificación? Déjame, te lo digo con exactitud. Sin contar puntos extra. Sí. Dame un segundo. Miren, la primera semana, como tal. A ver, déjenme ver si es así. Sí, miren, la primera semana corresponde al 15% de la calificación. Por lo tanto, al final de la primera semana, la máxima calificación, sin contar puntos extra, que ustedes podrían tener en su calificación total, sería de 1.5, ¿no? La segunda semana también equivale al 15%, por lo tanto ya llevamos un 30% las dos primeras semanas. La tercera y la cuarta semana también tienen cada una 15%, es decir, al final de la cuarta semana, que es la que estamos ahorita apenas, tendríamos ya tener un 6 si es que todas nuestras calificaciones han sido las máximas, ¿no? Si han sido menores, pues habrá que ahí ver la deducción de puntos. Entonces, las primeras 4 semanas, cada una vale 15% de la calificación total. Pero la quinta semana vale 20%. Y la sexta semana vale otro 20%. Y eso sería el restante 40% de la calificación total. ¿Ok? Entonces, las primeras 4, cada una vale 15%. La semana 5 vale 20%. Y la semana 6 y 7, perdón, las semanas 6 y 7 serían el 20%. Eso en todas las materias, ¿verdad? Igual. Eso es en todas las materias. Y recuerden, las 6 y las 7 juntas valdrían 20%. Bueno, puede que haya diferencia en otras materias, pero por lo menos en esta es así, porque hay materias semanales y hay materias quincenales. En el caso de las materias semanales, sí sería de esta manera. Y algo importante, las semanas 6 y 7 valen juntas el 20% porque no hay un examen 7. Eso quiere decir que en el examen 6 se ve tanto lo de la unidad 5 como de la unidad 6, es decir, lo de semana 6 y 7 se ve Sí, en claro, el las examen 7 es 6. de recuperación, ¿no? Lo que le llaman. Ajá. Okay. Y en el caso de la modalidad de actividades, hay una actividad 6 y una tarea 6 y una tarea 7, pero solamente se toma en cuenta la calificación más alta de cualquiera de las dos. Por ejemplo, si ustedes entregan la tarea 6 y tienen 8, y en la tarea 7 tienen 10, pues van a tener 10 en ese 20%. Pero si en las dos sacan 8, pues en las dos se va a quedar como 8, porque solamente se tomaría en cuenta una de las dos tareas en la que hayan obtenido la calificación más alta. Ok, ok. Gracias, profe, porque la verdad que tenía maestro, porque... en esta materia no se presentan análisis de casos. No son, digamos, forzoso. Si ustedes quieren presentar algún análisis de caso, me lo pueden solicitar y yo les comparto el formato. Pero digamos ya con toda la posibilidad que hay de los puntos extra autocalificables, de los puntos extra integrables, bueno, pero también estaría la opción de análisis de casos si ustedes quieren realizarlo y entregarlo en el apartado, eso se entrega en el apartado de trabajo final. Bueno, se podría hacer, me lo pueden solicitar. Ok. Ok. Gracias.
Bueno, pues creo que ya quedaron atendidas las dudas. Con esto terminaría y muy buenas noches a todos y todas. Súper, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Pues, que tenga Gracias, una- profesor. Buenas noches.